Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. El saludo Bien, para todos. ¿Cómo andan? buena semana para vos. Igualmente, Pablo, igualmente. Bueno, para analizar esta cuestión vamos a convocar a un investigador en cuestiones ligadas con las relaciones internacionales, que es investigador de CLAE, un centro latinoamericano de análisis estratégico, docente universitario, Matías Casiabue. Buenas noches, ¿cómo va? Hola Guillermo, hola Pablo, hola Marina, un gusto, saludo desde Burlingame. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, las marchas de protesta y además contramarchas instadas por el gobierno cubano, ¿se inscriben en qué contexto, Matías? Lo que hay que decir es que efectivamente, Cuba no es, a pesar de ser una isla, a pesar de tener un proceso político de más de 60 años de continuidad, de profundas transformaciones en la isla, también de contradicciones, por supuesto. No creo en el tono ni en el tenor de lo que recién el ciudadano cubano en Río Cuarto decía, pero a pesar de todo eso, no deja la isla de estar en el marco de esta pandemia y de este crack económico que la pandemia del COVID ha traído a nivel mundial, ¿no? Cuba es un país que desde los 90 reconfiguró su salida de lo que ellos denominan el periodo especial, de una profunda crisis económica tras el colapso y la disolución de la Unión Soviética. Ellos reconfiguraron una matriz productiva en base al turismo, ¿no? El turismo y las remesas internacionales que ingresan a la isla como la principal fuente económica de producción y de distribución de las riquezas en un sentido mucho más social y comunitario que nuestras sociedades no están acostumbradas, ¿no? Y la pandemia ha golpeado sobre todo al sector turístico. De hecho, a nivel internacional son más de una decena de empresas aéreas las que han quebrado o han salido los estados al rescate de las mismas, ¿no? Y la isla, que es tan dependiente de ese turismo, al ver de la noche a la mañana, desde marzo del año pasado, visto un turismo bloqueado en términos mundiales, ha sufrido muy duramente esa economía. Una economía que al mismo tiempo venía muy colapsada por las sanciones que el gobierno de Donald Trump aplicó y profundizó esa dinámica del bloqueo a esa economía que los Estados Unidos empuja y promueve para con la isla, ¿no? Entonces, la situación en Cuba ya era delicada antes de la pandemia, producto de esas sanciones del gobierno de Donald Trump, sanciones que el gobierno de Joe Biden hasta ahora, por el momento, no ha revertido y que con la pandemia y el colapso del turismo a nivel mundial, la situación se ha puesto muy delicada. Y ese contexto de crisis estructural, social, sistémica a nivel mundial, golpea en todos lados, también en la isla, ¿no? Recordemos que estamos en la peor crisis económica del mundo de los últimos 90 años. Parece que a veces en la cotidianidad eso se nos olvida, pero esa es la unidad de registro que creo que debemos tener, ¿no? Matías, el impacto del bloqueo, ¿qué implica en los hechos? Porque es un término que de tanto usarse parece haber perdido dimensión semántica. ¿Qué significa el bloqueo? ¿Qué consecuencias trae? El bloqueo básicamente lo que genera es una situación muy desfavorable para la isla en términos de comercio internacional, tanto en términos de exportación como importación. Y no solo golpea en esos flujos comerciales que son vitales para todo país y nación, sino que también golpea sobre la estructuración de los sistemas productivos de la isla, ¿sí? Las empresas que comercian, sobre todo en determinados rubros, o intentan comerciar con la isla para encadenamientos productivos en la misma, son sancionados por el gobierno norteamericano, ¿sí? Con lo que significa las capacidades de sanciones que la primera economía del mundo tiene, ¿sí? De hecho, una de las sanciones, de las últimas sanciones que el gobierno de Donald Trump aplicó fue a la prohibición de venderle a el gobierno de Cuba los famosos respiradores, ¿sí? Tan vitales en este tiempo de pandemia, ¿sí? Cualquier empresa o Estado que intentara negociar
una venta de respiradores a la isla, sería sancionada por el gobierno norteamericano, ¿no? Y recordemos lo que significa Wall Street, recordemos lo que significan las grandes bolsas de valores, donde todas esas grandes empresas mundiales de los distintos rubros y las distintas cadenas globales de valor juegan, ¿no? Así que ese tipo de cosas son las más complicadas de la situación de las sanciones de la isla, ¿no? Y ese marco creo que es el que está hoy claramente recrudecido. Sí es cierto que esta es la protesta ciudadana más importante de los últimos 25 años de la isla. Lo que sí a mí me permite dudar es pensar que esto es hoy el inicio de un cambio de régimen. Yo no veo esa situación hoy. Veo al mismo tiempo de que estas protestas aparecen, un presidente Díaz-Canel, recientemente consolidado como primer secretario del Partido Comunista, caminando por San Antonio de los Baños, ¿sí? Ayer eso ha sucedido, que fue el municipio donde surgieron las protestas, ¿no? Caminando entre la gente, saludando a la misma población. O sea, seguramente hay sectores opositores al gobierno cubano, como lo hay en todas las sociedades, pero de que eso signifique un cambio de régimen, como alguna prensa intencionada plantea, yo lo pongo en mucha duda, ¿no? Sí, lo que hay también es una potenciación del problema en los circuitos comunicacionales, sobre todo de Occidente, porque es funcional a determinados argumentos. Episodios iguales o mayores en otros países, en Colombia, en Chile, no tienen la misma fluidez informativa que estos. Exactamente, eso es así y además está perfectamente articulado, ¿no? Se habla de una crisis humanitaria producto de la pandemia en la isla de Cuba y según las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, que son las cifras que además están controladas y testeadas, hay universidades privadas de primer orden mundial que permanentemente aplican controles sobre esos números y estadísticas. Digo, la isla ha tenido apenas 200, un poco menos de 240.000 casos positivos de COVID y 1.500 muertes, ¿sí? Entonces, pedir intervenciones humanitarias, ¿sí? Con esos guarismos en un país de 11 millones de habitantes, ¿sí? La verdad es que suena a mucho cinismo, digo, hablando de esa palabra que recién sonaba en la anterior entrevista, ¿no? Digo, pedir una intervención humanitaria por un problema con la pandemia en un país que apenas ha tenido 1.500 decesos, cuando nuestro propio país, digo, estamos cerca de las 100.000 muertes, digo, realmente habla de una manipulación interesada sobre lo que acontece en la isla. Hay que decirlo, hay profundos intereses articulados a nivel regional en, por ejemplo, el Instituto Interamericano para la Democracia, que es uno de los lobbies más importantes anticubanos de Miami, ¿sí? De los cubanoamericanos opositores residentes en Miami, que tiene una profunda raíz y articulación con el entramado mediático y político de los sectores conservadores de la política regional. Hoy, Abuelo de Pájaro, y antes de la entrevista, repasaba los principales medios de Perú, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, y el drama cubano aparece a la primera orden del día, ¿no? Y sin embargo, nada se dice de la situación de Chile y el proceso constituyente que abrió, nada se dice del drama humanitario que se está viviendo en Colombia, con una protesta que ya lleva casi 3 meses. ¿Sí? Digo, hay que saber leer los medios. Digo, no, esto no es nada contra los medios en particular, ni mucho menos con los trabajadores de la prensa, pero sí me parece que la ciudadanía en general tiene que saber leer críticamente, que atrás de los medios, sobre todo de los grandes medios de comunicación, hay intereses creados, por supuesto. Una última referencia, Matías, brevemente, respecto de lo que impacta en el concierto del debate internacional, lo que se está investigando, denunciado por el gobierno de Bolivia, del envío de material bélico en el golpe dado a Evo Morales por parte del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué dimensión tiene esa denuncia? Yo creo que es una dimensión muy grave para la tradición diplomática y política internacional de nuestro país, que ha sido caracterizada ya con claridad desde el inicio del siglo XX como una política de paz, una política de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de no injerencias y de no intervenciones. Digo, por esos principios
Argentina incluso ha obtenido premios Nobel de la Paz. La realidad que es una triste mancha, y creo que la justicia argentina, el Poder Judicial de la Argentina, debería poder investigarlo hasta las últimas consecuencias y con la mayor de las celeridades posibles. La realidad es que el caso, por lo que venimos estudiando, indagando y que salen las noticias de carácter público, el caso es propenso de ser caraturado como un tráfico ilegal de armas. Es un caso y es un hecho y un episodio que puede incluso rotularse en términos de terrorismo internacional, ¿sí? Uno puede discutir o no, ya a esta altura quedan pocas dudas de si en Bolivia en noviembre del 2019 hubo o no hubo un golpe de Estado, ¿sí? Lo cierto es que hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado la idea de un golpe de Estado a partir de reconocer el carácter de masacres a la represión militar en 2 localidades rurales de los departamentos de La Paz y de Cochabamba. Y en ese marco de esas masacres, Argentina y el gobierno argentino, el por entonces presidente Mauricio Macri, aportando material bélico para la represión de esa protesta social que terminó en masacres, ¿sí? A tan solo 4 días de concretado el golpe de Estado. Entonces, la realidad es que el marco diplomático y particularmente la tradición diplomática argentina señalan y marcan el principio de no intervención, al menos de no intervenir, ni a favor ni en contra. Digo, entender que hay un proceso muy delicado y no intervenir. Ahora, no solamente que se intervinió, sino que se intervinió a favor de la represión de la protesta que devino en 2 masacres confirmadas y corroboradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación en términos diplomáticos es muy grave. Por suerte, creo que el actual gobierno argentino tomó rápidas cartas en el asunto. Hoy, no por casualidad, ambos gobiernos, el Palacio del Quemado de Bolivia y la Casa Rosada en Argentina, recordaron y reivindicaron al día de hoy como el Día de la Amistad Argentina-Boliviana. Pero la realidad es que más allá del proceso diplomático, hay un proceso judicial que en ambos países tiene que avanzar con la mayor celeridad posible, ¿no? Porque es muy grave eso y la verdad que duele además que eso es a nombre de los 44 millones de argentinos y argentinas, ¿no? Y eso es lo problemático, y solo para los cordobeses, yo a pesar de que estoy en Hurlingham, para los cordobeses nos trae el registro de lo que significó la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia en la década del 90 y la explosión de la planta de Río Tercero, ¿no? Entonces, con esas cosas no podemos hacer la vista gorda. Gracias, Matías, muy amable. Gracias, Guillermo. Saludo a la audiencia. Un abrazo, muy amable. Así son las cosas.